Bueno, en este video les voy a mostrar algo sobre imágenes digitales en astronomía, cómo son las imágenes y cómo se pueden procesar. La idea de esto es una introducción para abarcar un poco la esencia de las imágenes y cómo se conforman y cómo se pueden procesar y analizar. Aquí abajo tienen mi nombre, Alberto, mi correo electrónico y WhatsApp por cualquier consulta o, o sugerencia que quieran brindar. Acá armé una pequeña presentación que lo voy a usar como de guía para, para ir hablando sobre el tema. Bueno, esto es básicamente una cámara digital reflex por dentro. La luz entra, pasa a través del lente, se proyecta la imagen del objeto que estamos apuntando en, eh, en el detector CCD una vez que el prisma se rebate, ¿no? Vamos a ver más en detalle cada caso, ¿no? Básicamente en el detector, que es una matriz de elementos sensibles a la radiación, en este caso a la luz visible, cada uno de esos elementos es del tamaño de unas pocas micras, a veces de 2 micras o 3 micras. O sea que tenemos millones de sensores en un detector que nos van a dar la cantidad de luz que recibieron durante el tiempo de exposición, ¿no? Acá tenemos algunos lentes que lo que vamos a ver sobre los lentes es que, bueno, si cambiamos la distancia focal del lente, lo que nos va a cambiar es el campo de visión y también lo que conocemos como escala de placa, que es qué resolución angular tiene cada uno de esos píxeles, ¿no? ¿Cómo funciona la adquisición de esa imagen? Bueno, el detector recibe luz durante un determinado tiempo, que se llama tiempo de exposición, y en cada uno de esos píxeles lo que queda grabado es un numerito, ¿verdad?, que corresponde, que se forma después como una matriz, donde ese numerito está en relación directa con la cantidad de luz o radiación que recibimos. ¿Cómo funciona eso? El detector acumula carga eléctrica en cada uno de esos píxeles, después existe un cierre del obturador y se produce la lectura en la cual se amplifica esa señal eléctrica, que es muy chiquita, y se hace una conversión analógica digital que lo que hace es transformar ese potencial eléctrico en números digitales para poder interpretar en esa matriz, para poder generar esa matriz. Ese conversor analógico digital que nos transforma el potencial en números tiene una característica importante, que es la cantidad de bits que tenga, que no tiene nada que ver con la cantidad de píxeles que tiene la imagen, sino que tiene que ver con qué tan fino vamos a cuantificar ese potencial que tiene cada uno de esos píxeles, con qué tanta resolución lo vamos a cuantificar. A mayor cantidad de bits que tenga el conversor AD, nosotros vamos a tener un rango de números que va a ir desde, por ejemplo, desde 0 hasta 65.535 si usamos 16 bits, menos de eso o más de eso dependiendo la cantidad de bits de ese conversor. Esto es un poco lo que les estoy contando en el video. Bueno, el tiempo de obturación lo que va a hacer es cada uno de esos píxeles va a acumular potencial eléctrico en función de la radiación, pero también del tiempo, o sea que a mayor tiempo de exposición vamos a acumular mayor potencial en cada uno de esos pocitos o píxeles. La relación focal lo que va a cambiar es la cantidad de luz que llega instantáneamente a cada uno de esos píxeles, o sea que a relaciones focales más cortas, perdón, debo corregir eso, las relaciones focales lo que van a cambiar es, para una misma distancia focal, yo voy a tener una apertura mayor o menor, y la apertura mayor me va a dar mayor cantidad de luz en cada píxel para un instante determinado. Y obviamente integrado en el tiempo voy a tener más cantidad de cuentas en ese conversor analógico digital. Yo no me voy a detener en la parte de color, de cómo funcionan las imágenes en color. Básicamente es una matriz en la cual se detecta en 3 filtros pasabanda. Cada uno de esos filtros detecta lo que podemos llamar como azul, verde y rojo, y después se combinan para generar la imagen en color. Y para simplificar, lo único que vamos a tratar es la imagen en monocromo. Esta es una representación que, si bien no es para nada real, sirve para entender un poco qué pasa cuando cuantificamos con un conversor de pocos bits o un conversor de muchos bits. Cuando tenemos un conversor de un solo bit, podemos representar solo dos estados, blanco o negro si fuera una escala de grises, ¿no?
con 2 bits ya tenemos 4 estados y así seguimos creciendo hasta los 8 bits que tenemos 256 estados diferentes. Entonces vamos a poder representar, esto tómenlo con pinzas porque después va a cambiar un poco, 256 tonos de grises, ¿tá? En función de esa matriz numérica que tenemos. Esta es un poco la explicación que estoy dando. Tenemos dos problemitas en ese detector. Uno es la saturación analógica y otro es la saturación digital. La saturación analógica es durante el tiempo de exposición que yo obtuve la imagen, el píxel se desbordó de potencial, ¿tá? Adquirió más potencial del que puede retener y entonces se produce un sangrado, que es como se ve arriba en la imagen, ¿tá? Y se produce un... bueno, el sangrado es característico en las imágenes digitales en astronomía. Hoy en día, digitalmente, electrónicamente, las cámaras tienden a hacer un efecto para evitar ese sangrado, ¿tá? Pero eso en astronomía no sirve porque hace una destrucción de lo que es la linealidad de la cámara y demás. Por otro lado, la saturación digital es, bueno, el píxel llegó a un determinado valor de potencial que eso amplificado y entrado a mi conversor analógico digital lo hace llevar a su valor máximo, por ejemplo 65.535. Entonces si yo graficara ese píxel lo vería como la gráfica de acá abajo, donde se produce una meseta en la cual un montón de píxeles tienen el máximo valor de conversión analógica digital. Eso es en el caso del color. Bueno, algunas variables del manejo de la cámara reflex, el ISO o la sensibilidad, que viene heredado de la película química, pero que en realidad lo que estamos haciendo es cambiar la ganancia de ese amplificador que lee el CCD, el tiempo de exposición o la velocidad, el diafragma o la relación focal, valor de exposición en algunas cámaras tipo point and shot, que lo que hacen es aumentar la ganancia. El timer, cuando quiero tomar una imagen sin mover o lejos de la cámara, puedo utilizar el timer. La resolución, que es la cantidad de píxeles, ¿no? Cuando hablamos de una cámara de 12 megapíxeles o de 1 megapíxel, lo que estamos diciendo es la cantidad de píxeles que hay en el detector. Tengan en cuenta que estamos hablando de millones de píxeles, ¿no? Tenemos millones, en una cámara tenemos millones de elementos sensibles a la luz organizados en forma de matriz. Bueno, el balance de blancos está en relación con el color, la zona de medición, que es para evaluar dónde se va a calcular automáticamente la exposición, la zona de enfoque, dónde se va a hacer el enfoque, en qué porción de la imagen o en qué puntos de la imagen. Y después el grado de compresión, que está en relación con si las imágenes las vamos a tomar en JPG o en RAW. Las cámaras reflex permiten tomar tanto en JPG, que es una imagen comprimida digitalmente, o en RAW, que es un formato que se graba el valor de cada píxel como fue obtenido, ¿no? Con el valor de numérico de la conversión analógica digital tal cual como fue obtenido. La diferencia, bueno, el JPG es mucho más liviano, el RAW es mucho más pesado, pero tiene la información cruda tal cual como se obtuvo. Para astronomía es ideal utilizar el formato RAW, ¿no? Ahí tenemos alguna explicación de eso que hablé. Mirando un poco en una imagen, analizando un poquito una imagen, vamos a ir ahora al MaximDL, es un programa, la versión que yo tengo es muy vieja, pero sirve para mostrar este tipo de detalles. Acá tenemos el cúmulo Omega Centauro tomado del Observatorio de los Molinos. Este es un objeto visible con binoculares hacia el polo sur de nuestro cielo. Lo que recién les estaba comentando, con el histograma lo que nosotros tenemos es la forma de representar esa matriz, ¿no? Es, bueno, yo al negro le voy a asociar el valor 0 y al blanco, totalmente blanco, le voy a asociar el valor 2583. Entonces la gráfica se representa de esta manera, la matriz se representa de esta manera. Recuerden que la imagen es una forma de representar esa matriz y yo a través de la imagen mirándola no puedo decir prácticamente nada. Puedo decir me gusta, no me gusta, pero no mucho más. ¿Por qué? Porque es como yo la veo, es una forma que eligió la persona que la procesó de cómo representar esa matriz, ¿tá? Yo la puedo representar invertida, ¿no?
la imagen detrás sigue siendo la misma, la matriz sigue siendo la misma, no se ha modificado. Lo que se ha modificado es la forma en que yo asigno o colores o tonos de grises para representar esa matriz. Eso nos sirve mucho para la interpretación visual en el momento, es de mucha ayuda, pero cuando yo quiero hacer un análisis de la imagen en cuanto al ruido que tiene, la relación señal-ruido, hacer mediciones sobre la imagen, siempre voy a trabajar con esa matriz y voy a hacer el análisis de forma numérica, no de forma visual como lo estamos mostrando acá. Este es el ejemplo, ¿no? Si yo ajusto el histograma distinto, la imagen parece que es otra, pero en realidad es la misma matriz representada de diferente manera, ¿no? Acá tenemos el ejemplo de la gaviota esta, con el histograma ajustado de manera diferente, como lo que vemos es algo distinto. Las imágenes en astronomía, con cámaras digitales para astronomía, se guardan en un formato que se llama FITS, ¿no? Es un formato que es el estándar en astronomía, no solo para imágenes, sino también para espectros. Lo que tiene es un encabezado en el cual se graba en formato ASCII toda información de cómo fue tomada esa fotografía, con qué tiempo de exposición, si fue viñada o no, ahora les cuento qué es eso, cómo era el telescopio, qué observatorio, cuál era el observador. Un montón de datos que van a servir después para su procesamiento en lote o para simplemente para información de la imagen. Acá tenemos algunos de los parámetros que se guardan en ese encabezado, ¿no? Ahí vamos a saber qué conversor analógico digital tiene, si fue calibrada o no la imagen, que ahora vemos de qué se trata eso. Bueno, ¿qué son la calibración? La calibración de una imagen en astronomía es corregir los píxeles, corregir la matriz esa para que represente los píxeles como si todos los píxeles midieran de la misma manera. ¿Qué pasa? Cuando nosotros exponemos un píxel a una radiación, ese píxel acumula un determinado potencial, y el píxel que está al lado o el que está a 10 casillas para el otro costado no hace exactamente lo mismo. Tiene lo que se llama un offset distinto y una ganancia distinta, ¿no? O sea que requieren una calibración. Como no podemos calibrar el sensor, o sea, darle un ajuste a cada uno de los sensores, lo que hacemos es darle un ajuste a posteriori de la adquisición a la matriz para poder transformarla en una matriz que sí está calibrada y que sí sus datos hacen que sean iguales en cualquiera de los píxeles. ¿Cuál es la importancia de esto? Si estoy observando una zona y el telescopio se mueve, porque no todos los telescopios siguen de forma perfecta al cielo, no importa en qué píxeles caiga la estrella, siempre la medida va a ser igual. Y lo mismo pasa con los objetos en movimiento, asteroides o cometas. Si yo quiero hacer medidas de flujo o de posición, una vez calibrada la imagen, no importa dónde es que caiga ese objeto, la medida va a ser hecha de la misma manera. La imagen procesada se obtiene a partir de la imagen cruda que tomamos, se le resta un dark o un master dark, que es el promedio de darks. Los darks son una imagen del mismo tiempo de exposición, pero con el obturador cerrado o con el telescopio tapado. ¿Qué hace esto? Acumular cuentas o numeritos en esa matriz, pero sin la incidencia de radiación desde el cielo, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es un ruido que se acumula eléctricamente en el detector, que no podemos eliminarlo, o podemos bajarlo térmicamente, pero no lo vamos a poder eliminar, a no ser que vayamos a temperaturas muy bajas, y que siempre va a estar presente, y que va a ser característico de cada píxel, y por eso tenemos que adquirirlo como una imagen y procesarlo como una imagen. También tenemos un bias, que es un ruido o un potencial adicionado al de la imagen, que se produce en el momento de lectura. Es un potencial que agrega el amplificador al momento de lectura. Es también característico para cada píxel y está bueno tomar por lo menos uno, o hacer varios master bias. Ese bias es una imagen con tiempo de obturación lo más chiquito que se pueda, ¿tá? Eso hace que lo único que leamos no sea potencial acumulado en el detector, sino el potencial que agregó el amplificador al momento de la lectura. Todo eso se divide por un master flat, que lo que hace es no todos los píxeles reciben la misma radiación ni responden igual a la radiación recibida. Entonces lo que queremos hacer es tomar una imagen de una zona uniformemente radiada, que irradia de manera uniforme,
de manera que tengamos una respuesta en ganancia de cada uno de esos píxeles. Eso lo vamos a utilizar como una división de esta operación para poder hacer que todos los píxeles respondan con la misma sensibilidad. ¿Qué estamos haciendo con esto? Si originalmente teníamos una matriz en la que cada píxel tenía un offset distinto y una ganancia distinto, vamos a tener una matriz en la cual después de la calibración todos los píxeles van a responder con el mismo offset y la misma ganancia. Eso es fundamental, como les explicaba, para la medición tanto en posición como en flujo. ¿Cómo se ve un dark? Se ve como una cosa así, en la cual tenemos un valor de cada píxel que es un valor de radiación no recibida desde el cielo, sino acumulada como potencial en cada píxel, producto de temperatura, de un montón de factores eléctricos en el detector. Un flat me muestra no solo la diferencia de ganancia de cada píxel, sino efectos que puede producir la óptica, como esas manchas que ven ahí, que son de repente motas de polvo en el detector, en la ventana, en el CCD, que producen patrones de difracción que oscurecen zonas y hacen que esos píxeles reciban menos radiación que otros. Eso, la calibración por flat, corrige ese tipo de efectos. Bueno, acá vamos a pasar a analizar la imagen ya no desde el lado del píxel, sino desde el lado de la PCF, que se llama, que es ver cómo es la forma que tiene una estrella o un asteroide en una imagen digital. Voy de vuelta al Maxim, así lo vemos ahí. Si me paro arriba de una imagen, de una imagen estelar, lo que veo abajo en el zoom es la formita que tiene esa estrella. Esa forma difiere mucho de lo que es el patrón de difracción de una abertura circular generada por el telescopio. ¿Por qué? Porque durante el tiempo de integración, la turbulencia atmosférica produjo que esa radiación que venía del objeto se moviera en el plano focal y generara un patrón, ¿tá? Que es, vamos a mirarlo en un perfil para que vean de qué se trata. Vamos a agarrar una estrella cualquiera, agarramos esta estrella por ejemplo, y lo que voy a hacer es una gráfica de intensidad a través de esa línea. ¿Tá? Esta curva que vemos acá, ¿tá? Esto es número de valores de cada píxel, ¿tá? Y esta es la posición en X, y lo que estamos viendo es cómo se distribuye esa radiación que vino durante el tiempo de integración, se distribuye en ese grupo de píxeles de una determinada manera, que es una curva aproximadamente como se ve acá, ¿tá? Y eso es debido a que la turbulencia atmosférica durante el tiempo de integración desparramó esa radiación en todo el detector de esa manera, ¿tá? Y es lo que nosotros vamos a llamar PCF de la estrella o del objeto, ¿tá? Y que nos va a servir para darnos un montón de datos de la imagen, ¿no? Vamos a agarrar una estrella que esté más aislada, porque acá en el cúmulo justo hay un montón de estrellas. Vamos a agarrar por ejemplo esta estrella. Voy a utilizar esta herramienta que es con esta ventana de información. Es una herramienta que me permite medir sobre la imagen. Recuerden que ya el ver la imagen pasa a un segundo plano cuando uno quiere darle a esto un carácter más científico, donde quiere hacer mediciones, cuantificar y obtener datos a partir de la imagen. Si ven en la grafiquita, me dice el valor del píxel en el cual estoy parado. Para la apertura circular esa que tengo, me dice cuál es el mínimo, el máximo, la mediana, el promedio, el desvío estándar. Un montón de datos estadísticos de esos píxeles que son de mucha ayuda. Puede darme la magnitud si yo hago una calibración de eso. La relación señal-ruido realmente muy importante. Para eso evalúa el centro de esa apertura y el anillo exterior para tomarlo como el ruido de fondo. Y de esa forma tenemos una relación que se llama señal-ruido y que nos da una idea de qué tan buena es mi señal respecto al ruido de fondo, a la calidad de esa señal, ¿no? Si yo quiero hacer una fotometría y quiero tener una determinada precisión fotométrica, requiero saber que tengo que tener una determinada relación señal-ruido para poder hacer esa fotometría y lograr esa precisión que uno quiere, si lo que quiere es detectar un objeto que varía muy poquito, por ejemplo, como un tránsito planetario.
También nos da información del FWHM. El FWHM que aparece acá nos da un valor que es el ancho a mitad de altura de esa PCF. ¿tá? Ese ancho a mitad de altura nos sirve, ¿tá? para entender qué tan bueno es el enfoque, la turbulencia atmosférica, el efecto que provocó, cómo desparramó esos píxeles. Si yo tengo una noche que es muy mala en turbulencia atmosférica, ese FWHM va a ser muy grande, y lo mismo va a pasar si tengo un mal enfoque. Por ejemplo, si tomé un enfoque, tomé una imagen con un foco que no fue bien logrado, ese FWHM se vuelve muy grande. En Uruguay más o menos tengo que tener presente que un FWHM de 3 segundos de arco o 2 y pico es un buen cielo y un buen enfoque. Valores de 4 o 5 ya son cielos muy malos, de mucha turbulencia atmosférica o de un enfoque que no fue bien logrado. Voy a volver a la presentación. Entonces, bueno, la PCF, ¿qué es? Si representáramos esa imagen en 3 dimensiones, tendríamos una zona de la gráfica en la cual se produce un pico en 3 dimensiones, que es la distribución que tuvo esa radiación durante el tiempo de integración. En este video voy a dejar por acá, continuamos después con algún video que analice un poco más la imagen y ya hagamos alguna fotometría o astrometría de algún objeto.